Bueno, buenas tardes. Primero que nada, de verdad, gracias por venir. Estamos muy contentos por esta asistencia. Esto es lo que se quiere. Masa, 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 pueblo, trabajadores organizados. Trabajadores organizados. Trabajadores luchando por lograr su anhelado sueño de poseer una vivienda propia. Pero más allá de la vivienda, recordar que las luchas se dan a través de la organización. Aquí no tomamos en cuenta las individualidades. Aquí convocamos y organizamos a los trabajadores y los no trabajadores de Mercal también, que militan o van a comenzar a militar también en el Movimiento Sucre, porque el Movimiento Sucre es un espacio amplio, es un espacio para la integración y la organización, en este caso laboral y mucho más allá. Para el día de hoy, bueno, nosotros les tenemos extraordinarias informaciones, como por ejemplo el hecho y la necesidad de organizarnos en células, en equipos de trabajo, donde en cada célula debe haber un líder, una persona que motorice las actividades dentro de cada célula, por valga la redundancia. Me disculpan que hoy es domingo, vengo de trabajar y estoy un poco acelerado. De todas maneras, aquí con nosotros se encuentra nuestro vicepresidente de gestión institucional, el camarada Ronald Rivas. Como les explicaba aquí a los compas de Aporrea, que más allá de ser vicepresidente de Mercal, es un trabajador más, es un luchador más y una persona extremadamente comprometida con la revolución bolivariana. De más está decirle que todo esto es gracias a la revolución. Sin revolución no hay organización. Sin socialismo no hay planificación, no hay vivienda, no hay organización colectiva de trabajadores, y esto sería totalmente un caos, como de hecho está ocurriendo en muchos países donde lamentablemente la derecha es gobierno. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a darle la bienvenida aquí al camarada Ronald Rivas, el cual se va a dirigir a ustedes para girar unas instrucciones, porque les repito, esta es una organización de los trabajadores de Mercal y de otros compas que no necesariamente son trabajadores de Mercal. Pero el compañero Ronald Rivas, ustedes lo saben perfectamente, que es un trabajador más, es un amigo más, es una persona que siempre contamos con él y está allí hombro a hombro en cada una de nuestras luchas. Sin más preámbulos, con ustedes el camarada Ronald Rivas. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Ah, bueno, estamos despiertos. Yo llegué ahorita y pensé, dije, bueno, como llegamos ahora al almuerzo, quizás la gente, el espíritu lo tiene en bajo nivel de efusividad. Pero camarada, nosotros estamos bastante comprometidos con la labor que venimos haciendo, acompañando la construcción de un tejido que empiece a contribuir, que siga contribuyendo al avance de la edificación de una nueva sociedad donde el móvil sea la justicia social, la igualdad de condiciones de acceso a derechos fundamentales y uno de los derechos que ha sido históricamente vulnerado por la lógica que tienen estos grupos que históricamente controlaron la economía, como el latifundio urbano, el latifundio en sus distintas expresiones, que generan desigualdad, que generan todo un grado de diferenciación en base a la lógica de la explotación. Nosotros venimos impulsando desde hace ya 3 años este movimiento, más de 3 años, el movimiento Sucre, con un propósito, con un sentido, que empiezan a vincularse distintas subjetividades para el control territorial en base a la lógica de la soberanía, la visión de la soberanía, la independencia, en base a la autodeterminación de los colectivos que vamos tomando esos espacios para el desarrollo político, social, cultural, humano. Y de eso se trata. Y el proyecto que hemos emprendido hace 3 años, que ha tenido unos sujetos fundamentales a la cabeza, Ricardo Jiménez, que está aquí, uno de los compatriotas que está comprometido con este movimiento, que con su experiencia nos viene empujando a seguir avanzando en el tema organizativo. Pero por ahí está Lisbeth, está Ingrid, esas mujeres luchadoras que son ejemplos de lo que debe ser un sujeto, una sujeta comprometida con los procesos de cambio. En este caso, nosotros nos sentimos en principio más comprometidos, pues la propuesta que hicimos nosotros de incorporar la organización de los trabajadores y trabajadoras, espacios recuperados por la revolución y el pueblo movilizados, sirva de asiento para la construcción de espacios de convivencia humana, donde esta estructura de valores sea la que
ordene esos espacios que han sido recuperados. Y de allí que la Misión Vivienda Obrera coordinó con nosotros por ese esfuerzo organizativo. Y eso ha permitido que ya hayan varios trabajadores que se están incorporando a espacios que nos están brindando para la incorporación de esos trabajadores que, de acuerdo a distintas condiciones, como la condición social, la condición política, porque es bueno entender que esos espacios que estamos promoviendo deben romper con una dinámica que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Hay una inversión social para la construcción de espacios para la vida, para la convivencia, donde se incorporan camaradas que sabemos que tienen necesidades sentidas, pero cuando llegan allí, lo que se hace es reproducir el esquema de la convivencia individualista, competitiva. Se empiezan a generar distorsiones como el microtráfico de drogas, la delincuencia. Empieza a generarse entonces el aislamiento de los compañeros que le entregan la vivienda, y para nada ese es el sentido de estar aquí. Nosotros lo hemos dicho desde un principio. Nosotros queremos generar un movimiento donde el sujeto que esté ahí tenga un interés, una visión de conjunto, un interés colectivo, y que sepa que va a llegar allí a apoyar la transformación de ese espacio. Y ese espacio donde lleguemos, un espacio que es un espacio liberado, donde se desarrolle una dinámica, donde haya producción, espacios de producción económica, cultural, social, política, desde el sentido revolucionario. Y ya nosotros hemos logrado ocupar unos espacios que la Misión Vivienda Obrera nos está abriendo las oportunidades. Uno de ellos en Marizapa, en Barlovento. Allí hay 25 compañeros de Mercal. En Cuba, en Ciudad Zamora, hay 100 compañeros de Mercal, trabajadores y trabajadoras de Mercal. Ahorita, en el día de ayer, en Ciudad Betania 3, hay 20 compañeros de Mercal. 20 compañeros que se incorporaron. En Vargas se van a incorporar 30 compañeros más. Esos camaradas que se están incorporando, más allá de haber reivindicado un derecho históricamente vulnerado por el mecanismo mercantil, por el latifundio urbano, esos compatriotas van a ir a esos espacios a generar un nuevo esquema de vida. Van a cambiar no solamente su condición subjetiva individual, sino van a promover cambios en ese espacio que impacten en toda esa localidad. Ese es nuestro objetivo, y todos debemos tener claro ese objetivo que tenemos nosotros y la tarea que tenemos por delante, que es una tarea muy dura, porque tenemos un lastre cultural que nos ha invitado a pensar en nuestro problema individual y no ver que el problema de la vivienda es un problema que de orden económico, es un problema de orden histórico-social, es un problema estructural que no se resuelve como hacían los adecos y los copellanos, con asignación de pequeñas cajas de fósforo, lo que ellos llamaban soluciones habitacionales. Eso no resuelve el problema estructural del tema de la vivienda. El tema de la vivienda es un tema de relaciones de poder y de propiedad. Aquí, pequeños grupos que se aprovecharon de la renta petrolera ocuparon, robaron, expropiaron a la mayoría y se hicieron dueños de esas tierras, de las mejores tierras que hay en la ciudad, de las mejores tierras que hay en el campo. Ese es el problema nodal, central, y todos tenemos que estar claros allí. Si nosotros no estamos claros en eso, nosotros vamos a seguir esperando entonces bajo la concepción del Estado paternalista que nos resuelvan el problema de la vivienda. Y bueno, y ese problema no se va a resolver de manera individual y aislada si no nos organizamos, nos enfrentamos a esa realidad. Y eso genera resistencia en todos sus ámbitos. El latifundio urbano y rural, que en todo es un tronco común en América Latina, genera resistencia a esos grupos que siempre han vivido de un sistema de privilegio. Y eso hay que saberlo. Por eso, mal podríamos nosotros desaprovechar la posibilidad de ocupar esos espacios para desarrollar un proyecto ambicioso de transformación de esas condiciones. Por eso, los compañeros que están ahorita incorporados en Ciudad Zamora, que están en Marizapa, que deben generar su espacio de encuentro en el estado Miranda, para poder entonces en Miranda generar todo un núcleo que empiece a trabajar duro políticamente en ese estado. Y sabemos cuáles son las condiciones de ese estado. Igual también a las personas que vayan ocupando distintos espacios donde van a ser incorporados. Yo quiero que sepamos y recordemos que el centro de la actividad del movimiento no es la asignación de vivienda. Ojo con eso. Porque yo me encuentro a ese camarada que me dice, miren mi vivienda. No, el problema no es ese. Eso no es el centro. El centro de la propuesta es que los trabajadores organizados, con lo único que tenemos nosotros para poder transformar nuestras condiciones, que es lo único que tenemos los que vivimos sectores populares, los que vivimos históricamente de nuestro esfuerzo humano, individual y colectivo,
Lo único que tenemos es el trabajo, compatriotas. Aquí, a diferencia de los pequeños grupos que explotaron a la mayoría por muchos años y todavía lo siguen haciendo con distintos mecanismos, ellos tienen el capital. Ellos controlan eso y el capital es un fenómeno histórico cuya generación es en base a la expropiación, al robo del trabajo y el robo del esfuerzo de la mayoría. Ese es el centro del problema. Por eso nosotros no podemos estar pasivos y por eso nos reunimos el domingo. Por eso buscamos espacios donde avancemos en el tema organizativo. Y esa es una de las cosas que hoy nos trae aquí. Pero yo debo recordar permanentemente eso. Y fíjense que la convocatoria se quedó pequeña. Y me parece bien. Y yo espero que en lo adelante la mayoría que esté aquí o todos los que estamos aquí nos comprometamos con las tareas que tenemos que desarrollar. Porque la lucha que tenemos ahorita es una lucha que es una lucha de larga, va a tener un proceso largo. Pues esos mecanismos que ustedes ven que están pasando en los barrios de los sectores medios, que son la guarimba, la tranca de calle, eso tiene un objetivo: es seguir desgastando la posibilidad de que las conquistas sociales que hasta ahora tenemos se den al traste y el compatriota que no esté claramente de manera política sobre lo que está pasando, entonces empiece a hacerse mella de esa situación y empieza a rendirse y empieza a agotarse y empieza a decir, bueno, ¿y hasta cuándo trancan calle? ¿Y hasta cuándo cola? Ojalá que el gobierno venga y traiga a la Fuerza Armada y traiga a la Fuerza Pública y arrase con eso. Eso no es un problema solamente de la Fuerza Pública, es un problema de ocupación de espacios. Ese es un problema, que esos espacios están secuestrados por un grupo que hasta actúan de manera mercenaria y no se van a cansar hasta que derrumben y tumben la posibilidad de tener un gobierno popular. Eso es bueno que lo aclaremos. Esos no se van a cansar hasta que eso logren su objetivo y le puedan poner en bandejas de plata los intereses imperiales de este país, porque este país tiene la principal reserva hidrocarburífera del mundo, tiene el primer reservorio de agua dulce del mundo, y el problema que pasa en el mundo es el problema de acceso a la energía. Eso tenemos que entender los camaradas que estamos aquí, que esa es parte de la lucha. Pues si pareciera lejano todas esas consideraciones que estoy haciendo, pero es parte de la lucha. Y por eso cada compatriota que se incorpore debe existir una actitud militante para eso. Por eso nosotros, trabajando con el equipo del movimiento, propusimos el desarrollo del esquema de las células. ¿Qué va a permitir el desarrollo de las células? Primero, que socialicemos el trabajo de dirección de este esfuerzo, de responsabilidades, porque debemos repetir que este movimiento tiene resonancia nacional, está en todo el país, y hay compatriotas que están a esta hora trabajando en Anzoátegui, están en Apure, están en Monaga, hay compatriotas trabajando en todo el país, movilizados, y por eso que se llama movimiento, por eso que le dan carácter de movimiento. Parte de la característica, la cualidad que tiene una organización de este tipo, sobre todo con sentido revolucionario, es estar movilizado. Si nosotros no nos movilizamos permanentemente, con actividades por supuesto planificadas, con orientaciones bien definidas, señores, nosotros nos barren y no va a haber ni salud, ni vivienda, ni alimentación, ni nada de eso. Porque tenemos que estar claros que si aquí llegara la derecha a tomar el control del aparato estatal, olvídense de Mercal. Porque a ellos no les interesa que la alimentación sea subsidiada, que no haya inversión social para que la gente coma y acceso a los alimentos, para que la gente tenga salud gratuita, para que la gente tenga acceso a la educación. No les interesa. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar los ataques a la derecha? ¿Nos quedamos esperando que la fuerza pública resuelva todo? ¿O tenemos que estar movilizados? Tenemos que estar movilizados. Y por eso las movilizaciones que se han generado a nivel institucional tienen que pasar a otro nivel. Tienen que pasar a otro nivel. Entonces, cuando nosotros hablamos que ayer se incorporaron 20 compañeros a Ciudad Betania, en Charallave, que se incorporaron 100 en Ciudad Zamora, que se incorporaron otros 25 en Marizapa, estamos hablando de espacios que deben generar, donde se debe generar una construcción colectiva de un nuevo modelo de convivencia y que nosotros como movimiento debemos evaluar. Ahora, ¿qué vamos a hacernos adelante? Y la convocatoria de hoy tiene un sentido. Nosotros estamos convocando para que empiece a generarse en nosotros un espíritu de cuerpo y un hábito de encuentro permanente para evaluar lo que estamos haciendo. Una de las cosas que tenemos que, en cuanto a la organización, es que las células que debemos organizar deben tener alguien que se responsabilice y esté a la cabeza y que rinda cuentas del trabajo, porque aquí hay mucho trabajo que hacer. Una de las cosas que tiene el movimiento, que ha generado a través del movimiento de pobladores,
es recuperación de espacios que estaban en manos de terratenientes urbanos. Eso hay que incorporarse, hay que desarrollar un trabajo allí para empezar a generar procesos de autogestión para esos espacios, porque esa es una de las cosas con que vamos a colaborar para la misión Vivienda Obrera. En eso nos pidieron una colaboración. Mira, si el movimiento tiene esa capacidad, ustedes tienen esa capacidad convocatoria, tenemos que hacerlo, tenemos que incorporarnos a esos espacios, tenemos que apoyar a los camaradas que están allí y está haciendo vida en ese espacio, cuidándolo a través de los campamentos. Toda esa tarea tenemos que hacerla. Y allí, yo hablaba con Ricardo y con Ronald, con los compatriotas, hay que enumerar las tareas que tenemos en adelante para asignárselas a las células, para ir midiendo entonces el compromiso que hay con esta lucha, pues. Es eso, de eso se trata. No se trata porque hay otra lógica, yo quiero que sepan, que es la misión vivienda. La misión vivienda tiene una dinámica. Y el que quiere esperar en la misión vivienda, espera en la misión vivienda. La misión vivienda lo llamará, está ahí un censo y lo recogió, ese tiene otra lógica. Y la misión vivienda llamará a la gente, bueno, que estará esperando que lo llamen de allá. Aquí no. Aquí la gente tiene que estar movilizada y tiene que estar trabajando en favor no del movimiento como en sí mismo, sino la responsabilidad que el movimiento está asumiendo para contribuir al proceso revolucionario. Eso debe quedar claro. Aquí, esta cantidad de gente es un ejército, es una fuerza que nos va a ayudar a nosotros a trabajar en varios ámbitos. Uno de los ámbitos, aquí hay gente con potencialidad en el área cultural. Nosotros tenemos que generar una nueva subjetividad, una nueva relación de la gente con la creación de símbolos e imágenes en favor de una nueva visión de la vida. Tenemos que producir, nosotros tenemos que producir y generar esquemas económicos a pequeña escala de carácter industrial. Nosotros tenemos que tener un espacio para la educación liberadora, un espacio para que haya un esquema de formación distinta al esquema bancario que nos domine, que nos mantiene subordinados a una lógica. Tenemos que trabajar varias cosas y en eso es la responsabilidad del movimiento. Por eso es que nosotros invertimos bastante tiempo en esto, pero nosotros queremos que todos nos comprometamos en eso. Y eso debe quedar claro. Si en el movimiento, y nos lo hemos dicho varias veces, si en el movimiento hay 10 personas comprometidas, hay 20, hay 10 células, y son 10 células comprometidas, bueno, son las 10 células, pero tienen que ser las 10 células. Pero en nada ayuda, colabora que la gente se sume y como la cosa no le da resultados concretos, se retira. No, las luchas no son de esa forma, los esfuerzos no pueden ser de esa forma. Bueno, se vienen dando oportunidades, qué bueno, y por eso es que hay que tener visión de conjunto. Ahorita tenemos 20 compañeros menos con un problema acuciante que lo tenía viviendo en zozobra, y son 7 compañeros que son de la sede central, 11 compañeros que son de capital y 2 de carne de Venezuela. ¿Bajo qué condición? Y es una de las condiciones que tenemos que generar nosotros con la célula. Una célula tiene que considerar el aspecto social, y para eso el estudio. Y el que me va a garantizar a mí que el aspecto social sea fidedigno, sea real, porque ¿qué pasa? Fíjense, y no lo voy a decir nombre ni nada. A nosotros nos rebotaron 2 personas. 2 personas nos rebotaron. ¿Por qué no? Que le dieron una ayuda económica y no compró la vivienda. Que le dieron tal cosa, nos rebotaron a esa persona. Y yo digo, bueno, vayan a arreglar su problema con la misión vivienda, pues, con el Ministerio de Vivienda en todo caso. Entonces, para que ustedes vean que hay que empezar a asignar responsabilidades, porque nosotros no podríamos tener un mecanismo de evaluar la situación de todos los que están aquí. Pero la célula sí. Si yo tengo un compatriota responsable de 10 compatriotas, el compatriota tiene que vivir para ver cuál es su situación, ir a la casa donde está actualmente, si está en un refugio, si vive en un rancho en una zona de alto riesgo, y él tiene que verificarme y comprometerse ante nosotros de que eso es así. Y además de eso, con ese grupo que está incorporado a esa célula, empezar a generar actividades que deben darle identidad a esa célula y generar actividades de trabajo que tributen al tema del trabajo que viene siendo el movimiento. Y esa será una evaluación permanente que haremos como movimiento de ese esfuerzo, que es lo que va a permitir que cuando se abran oportunidades de ese tipo, tú envíes a la célula para que te hagan un trabajo allá. Porque eso fue lo que nos compró la misión vivienda. Porque la misión vivienda no va a repetir la lógica de la misión vivienda regular, pues. No. Entonces, y además, ¿por qué lo hacen?
porque hay un problema que está pasando en los urbanismos. Yo ahorita acabo de venir, y se lo dije a Ricardo, una reunión con unos compatriotas que están haciendo un trabajo cultural en los urbanismos de San Pedro, preocupados pues por la situación que se deja a merced del microtráfico y la lógica delincuencial esos espacios, y no son tomados para construir ahí un esquema de valores distintos, familiares, colectivos. Entonces ellos se van a incorporar a esa actividad conjuntamente con nosotros para que entonces empecemos a hacer esa actividad. Y ustedes tienen que colaborarnos en eso, y tienen que formarse en eso, tienen que capacitarse como movimiento, como militantes del movimiento en esas cosas. Entonces, esa tarea la tenemos por delante. Y concretamente para ir ya llegando a la tarea que tenemos ahorita. Tenemos una tarea y por eso hay que evaluarnos y hay que ser sinceros con nosotros mismos, y así mismo somos sinceros con lo que estamos haciendo. Decir, bueno, yo me voy a incorporar como responsable de yo tengo capacidad y tengo voluntad y tengo compromiso y de incorporarme como corresponsable de una célula. Y necesitamos esos responsables, tienen que decirlo, tienen que asumirlo, y cuando lo asuman, asúmanlo completo, pues. Asúmanlo, y esos compañeros van a recibir pues todo un trabajo de formación, de acompañamiento, tienen que hacerlo para poder democratizar, socializar el tema de la dirección, pues, de la participación, hacer a nivel local, a nivel micro, a nivel celular, a nivel básico la participación. Y yo puedo decir, el señor me dice, coño, Julio es responsable de una célula. Julio me dice, mira, los 10 compatriotas están aquí tenemos una jornada de trabajo voluntario aquí nos estamos preparando en el área productiva aquí están incorporando compatriotas a esta actividad, y en las movilizaciones que tengamos, bueno, su célula cómo está la tuya, preparado, vamos para allá. Porque también debemos entender que cuando se habla de que estamos en una guerra, pareciera ser un término como muy duro, pero es una cosa real. Si no, y es un esfuerzo que tenemos que hacer, miremos al mundo, miremos a nuestros compatriotas que han sido invadidos, asediados por un grupo de mercenarios. Veamos solamente nada más y nada menos Libia, que hasta hace poco era un país con los niveles de vida más altos en el Medio Oriente, y entonces ahora está tomado por los gringos, pues. Una intervención directa con mercenarios, y hasta su líder fue asesinado. Y asimismo hay espacios que han sido invadidos históricamente por estos grupos. Ahora, ese esquema clásico de intervención con los cascos azules y todo eso que tenían los gringos, ya no lo hacen. Ahora meten mercenarios. Y por eso ven a nuestros barrios donde hay paramilitares, vendedores de droga, delincuentes de común, que son preparados y son la quinta columna para que nosotros no podamos avanzar en la construcción de una nueva sociedad. Y ahora, ¿cómo se combate eso? ¿Que todos nos armemos? No. Ocupando el espacio, ocupando el territorio, generando nuevos espacios de cultura, nuevos espacios de encuentro social, de convocatoria. Donde está un consejo comunal, no se puede dejar aislado el consejo comunal, hay que incorporarse al consejo comunal. Por eso, tenemos que vernos si tenemos esa voluntad, esa capacidad, ese compromiso de hacerlo. Mira, me propongo, pero él sepa que va a ser responsable de 10 que va a estar movilizando. Y bueno, si hay un camarada que no está cumpliendo, él lo dirá y se tomarán las decisiones de manera amplia para que la gente sepa que la lógica que nos estamos viendo aquí es la lógica del compromiso y el trabajo. Debe ser ese lo que gire. Entonces, esa es una de las tareas que tenemos, y tenemos que hacer una jornada extraordinaria, como yo le decía a los muchachos, una jornada extraordinaria donde hagamos ese trabajo. O sea, una jornada extraordinaria donde tengamos ya las propuestas de los compañeros cabezas de célula, y se vaya incorporando a los compatriotas que están aquí. Pues yo me meto en esta, y ya sabemos que hay una célula que debe tener su identidad, que debe tener claramente visible quiénes son los que están ahí, para nosotros empezar a asumir varios compromisos, varias actividades que el movimiento debe generar. Entonces, tenemos que estar claros en eso. El movimiento Sucre es un movimiento político. Y el problema de la vivienda es un problema político, un problema de fuerza, entre una que históricamente fue explotada y otra que se acostumbró a explotar y vive de la explotación. Y explota los terrenos, los mejores terrenos que tiene, en favor de la acumulación de su riqueza. Esa es la lógica, y contra eso estamos luchando. Yo quiero que quedemos claros en eso. Quiero que quedemos claros en todos en eso. Lo hemos repetido varias veces, pero lo tengo que repetir porque a veces estamos nosotros en actividades
movilizándonos, se me acerca alguien, mire, mi vivienda, coño, eso no es lo que nosotros hemos dicho. Yo no soy la Misión Vivienda. Nosotros somos un canal, un movimiento que ha generado un canal con la Misión Vivienda Obrera, porque ellos vieron en nosotros la posibilidad de cumplir aceleradamente con lo que tienen previsto como misión, que es la ocupación y recuperación de espacios para el desarrollo de proyectos de hábitat de manera integral. Eso es lo que han visto ellos en eso. Entonces, me he explicado con el tema de la célula. ¿Me he explicado? Sí, hay alguien que yo no haya sido claro y esté en una confusión. Digo yo, para explicarlo, porque la jornada de esta tiene ese objetivo, porque luego vamos a centrarnos en organizar esa célula, el registro, todo eso. Porque, señores, la única forma de seguir avanzando y cumplir rápidamente con el objetivo individual y colectivo que tiene el movimiento es que, como su nombre indica, estemos siempre en movimiento y mostrando la capacidad que tenemos nosotros. La capacidad que tenemos nosotros. Nosotros hemos aprovechado, en el buen sentido de la palabra, la estructura que tiene la Misión Mercal, que es una misión que llega a todos los rincones, que tiene más de 11.500 trabajadores. Ahora, hemos aprovechado esa plataforma para impulsar el movimiento en base a objetivos de carácter revolucionario. Y eso implica entonces que todos nos comprometamos en esa labor. Y tenemos, además, yo quiero aclararles que hay una lucha contra el latifundio urbano, pero también hay una lucha contra el latifundio rural, porque tenemos un problema estructural en el país. Y eso nos lleva a depender mucho de la producción o de la importación de alimentos. Que nosotros tenemos aquí más de 30 millones de habitantes en este país, en casi 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, y tenemos apenas 900.000 personas trabajando en el campo. Eso trae consecuencias para la suficiencia alimentaria del pueblo venezolano. Y si a eso le añade que esos 900.000 compatriotas, hay una gran parte que sigue explotado por esa visión del latifundio rural, tenemos problemas. Eso hay que pensar. Por eso hay que pensar a otro nivel que tenemos que desarrollar en el movimiento, y por eso están los compatriotas a escala nacional. ¿Cómo lograr una desconcentración urbana que permita empezar a utilizar o aprovechar la capacidad de trabajo de todos y todas para la producción de alimentos? Necesitamos producir alimentos. Si no, a la vuelta de la esquina estamos nosotros destinados a recrudecer la dependencia de los centros metropolitanos de poder. Eso tiene que estar, eso es parte del trabajo que tenemos que entendernos nosotros, comprender lo que estamos viviendo. Por eso el esfuerzo que hacemos nosotros permanentemente, recalcar todo eso. Entonces, repito, yo quedé claro con la célula. Hay una pregunta con respecto a eso. Hay una pregunta, ya dice la camarada. Una pregunta, está viendo de la célula, eso me parece perfecto. Ajá. Pero ¿por qué solamente una persona responsable de la célula? Yo pienso que si somos 10, una vez a la semana, una vez al mes, cuando nos toque venir, cualquiera de los 10 puede venir y puede pasar la información a la célula. Porque es darle una responsabilidad a una sola persona y somos 10. Claro, no, yo quería decir, pero como por la vía de los hechos, a veces los hechos, la realidad superan la formalidad. Entonces, pasa a veces, y nos pasa, porque además la célula no va a ser con gente conocida así, porque no, las células van a conformarse con este conjunto de voluntades, que seguramente va gente que no se conocen, habitualmente no están juntos en sus áreas de trabajo, porque es parte también de la estrategia, que nos entendamos como conjunto. Y va a pasar, bueno, que un compatriota no va a rendir, no se va a hacer responsable. La idea es que haya alguien que responda, que rinda cuenta. De todas maneras, si hay una propuesta de que ahí se democratice esa responsabilidad, eso está chévere. Mientras más la idea es incentivar la participación, que empezamos a asumir las responsabilidades de la tarea que tenemos de conjunto. De hecho, que nosotros decíamos que este espacio se quedó pequeño. Por eso la próxima actividad la vamos a desarrollar en el Teatro Katia, que es más amplio, hay una butaca, la gente está sentada, y podemos ahí, un espacio que ha sido recuperado, y fíjense lo importante de la movilización. El Teatro Katia era un espacio para la cultura que estaba abandonado. Ese espacio lo recuperaron compañeros de movimientos pobladores de ese sector. Y bueno, miren cómo está, en qué condiciones. Ahí hay condiciones para, bueno, las actividades culturales, recreativas del pueblo de Katia, y más allá del pueblo de Katia, el pueblo caraqueño como un todo. Entonces,
Ahí se hacen asambleas, encuentros. Entonces, ese espacio, porque bueno, realmente nos quedó pequeño el espacio. Yo sé, y bueno, ahí habrá espacio donde generemos esa actividad de trabajo. Entonces, otra pregunta al respecto, ¿ah? Dígame, ¿verdad? No, tranquila. No. Diga ahí. Párese y diga. No, Iván. Otra pregunta respecto a la organización, a la estructura. Si tienen alguna pregunta sobre la célula. Porque ya se está diseñando el instrumento donde se va a llenar lo de célula. Lo que quiero que hoy, una tarea que tenemos hoy, que tienen los muchachos, que tenemos que recoger hoy, es la propuesta voluntaria de aquel que su compromiso lo lleva. Yo sé que aquí hay gran parte de gente que está movida por la necesidad, y eso es entendible. No hay nada más difícil, acuciante, angustiante para alguien que está sin la posibilidad de tener su casa. Eso lo reconocemos, pero lo que queremos es que demos un paso, hagamos un esfuerzo, que yo sé que es un esfuerzo grande porque la necesidad tiene cara de perro, es apremiante, pero tenemos que entender que el problema de la vivienda no es un problema individual, no se resuelve así, porque sí, bueno, hay una solución propuesta por el Estado que se viene asumiendo, que es la misión vivienda, y se viene otorgando. Si la gente quiere esperar la misión vivienda, al Estado le da el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda, pero esperar los tiempos que el Estado tiene. Ahora, nosotros podemos acelerar eso con la organización y la recuperación de espacios para el desarrollo de proyectos de hábitat. Y cuando hablo de hábitat, por eso no me refiero solamente al tema vivienda como tal, hábitat, el tema económico, social, político, un proyecto de esa envergadura, a eso me refiero. Entonces, para que veamos. Y otra cosa que quiero decirle, aprovechando, es que la gran mayoría quiere vivir en Caracas. La gran mayoría quiere vivir en Caracas. Bueno, el vehículo para legitimar, como nosotros hemos dicho, el derecho a la ciudad, es a través de la ocupación de espacio y desarrollo de proyectos. La asignación, eso está bien difícil. Yo quiero aclararle eso. La asignación en Caracas, porque yo he visto, no, todo el mundo quiere vivir en Caracas. Recuerden que la propuesta nuestra es de transformación de las condiciones territoriales, políticas que tenemos actualmente. Entonces, a nosotros, por eso es que las asignaciones que se han dado son para allá. Porque se supone que allá, por ejemplo, en los Valles del Tuy, ustedes saben que hay un proyecto de desarrollo de un polo industrial. Porque aquí hay gente que vive en Valles del Tuy, ahorita. Sí, pero lo que le han asignado. No, pero lo que viven así normalmente, allá, por aquí. Bueno, ustedes saben lo que ocurre, lo traumático que es venir de allá para acá, todo eso. Y además de eso, que eso hay una lógica de éxodo rural que no se ha detenido. O sea, gente del campo que se viene para acá. Y en Valle del Tuy hay una potencialidad agroindustrial que se está ahorita desarrollando, incluso en Yare hay un polo y todo eso. La idea es que nos incorporemos al desarrollo de ese polo. Nos incorporemos. Ahí hay un espacio que ha sido recuperado, que es un espacio, se me escapa el número porque es un número grosero, de unas hectáreas que la tenía el dueño de Valgrés. Eso lo recuperó el Estado. Bueno, lo recuperó la alcaldía de Yare conjuntamente con movimientos populares. Bueno, y ahí tienen una planta de procesadora de leche que todavía no está cumpliendo su objetivo de procesamiento diario, porque la leche porque el ganado doble propósito, y hay posibilidad de hacerlo, no hay en cantidad suficiente para llevar la materia prima para allá. Tenemos ese problema. Entonces ahí necesitamos, porque seguramente a lo mejor ustedes que trabajan en Mercal no estarán allí, pero seguramente la compañera que va con su esposo y el esposo no tiene una actividad económica, no está incorporado a una actividad económica determinada, se puede incorporar. O el compañero tiene su esposa, la esposa se incorpora a esa actividad. Y nosotros, más allá de eso, colocamos nuestro esfuerzo voluntario para apoyar la producción de ese polo industrial, agroindustrial. Es decir, es para que hagamos las tareas. Y de eso se trata una revolución. De eso se trata. O sea, nosotros no tenemos más nada que ofrecer para cambiar las condiciones de convivencia a la cual nos ha asignado que el trabajo. No tenemos otra. Es el trabajo. Porque aquí mismo, imagínense que usted aquí haya, además que eso están contados, aquí lo que forman parte de la burguesía apátrida y la burguesía rentista parasitaria son contados, y sus empresas son empresas que viven de la renta, no son ni siquiera productivas.
Entonces, la mayoría del pueblo es el pueblo trabajador, el pueblo que tiene su capacidad humana de transformar las condiciones naturales para generar beneficio a la mayoría. Eso es lo que tenemos nosotros. Por eso cuando la Misión Vivienda nosotros le llevamos la propuesta, dijeron, coño, estos tipos son lo que son. Estos son lo que nos van a ayudar con un sentido de aporte a lo que se está haciendo. Te lo debo aclarar, por eso repito, ¿existe alguna duda con respecto a lo de la célula? ¿Aquí la gente está dispuesta a echarle pichón? Nada, ¿no estamos dispuestos? Bueno, de hecho que está aquí me demuestra la voluntad. Y de nosotros siempre van a tener el acompañamiento, el esfuerzo. Nosotros somos parte, una parte más. Yo quiero que sepan, yo tengo un cargo de vicepresidente institucional de Mercal, de gestión institucional de Mercal, pero a mí no me llamaron por eso. A mí no me llamaron porque era vicepresidente de gestión institucional de Mercal. A mí me llamaron porque estamos promoviendo un movimiento. Me llamaron para eso. Y yo aprovecho, en buena ley, la posibilidad de estar en esos espacios para coordinar con otras instituciones para que nos apoyen en esta labor. Por ejemplo, hay unos compatriotas que me dijeron que para el movimiento, yo se lo dije a los compatriotas, nos van a donar una camioneta para movilizarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para el desarrollo de los estudios, para la investigación de los espacios. Bueno, y esa franela que tenemos nosotros, esta franela nos la donaron, no compatriotas, es un apoyo para eso. La franela del Movimiento Sucre, y nos donaron agua para la movilización, nos han donado varias cosas. Ahora, nosotros tenemos que pensar, y por eso que tenemos que tomar referencia de los movimientos que históricamente se han levantado para oponerse a un modelo explotador, cómo han generado ese nivel de organización. Aquí lo tenemos cerca, hay un ejemplo que es el Movimiento Sin Tierra, que se opusieron férreamente al latifundio rural y generaron todo un mecanismo de autofinanciamiento, de movilización, de estructura que hasta incidencia política tiene en la vida nacional de Brasil. Bueno, nosotros lo podemos hacer, nosotros lo podemos hacer. Tener un movimiento de esa característica que incluso participe en la posibilidad de que ese músculo político que la revolución debe tener se fortalezca cada vez más y no ser sujeto pasivo de eso, sino, como le decía bien Ricardo en su intervención, que lo escuché, es el protagonismo, es ser parte. Cuando uno se habla de participación es que yo soy parte, y mi responsabilidad a distinto nivel tiene que entonces ser real, orgánica, permanente, turnarnos. Y por eso la compatriota que hizo la intervención me parece muy al lugar. La idea es que como somos bastantes, nos turnamos, nos organizamos de tal manera que el que esté cansado descanse un poquito y el otro le releva en la actividad que tengamos. Pero cuando pasa lo que algunas veces pasa, eso pasó hasta en la comuna china, cuando empezaron a organizar la comuna, que un grupo es el que le echa pichón y otro grupo está subordinado o sujeto al que le echa pichón. No puede ser eso. Todos aquí tenemos que echarle pichón en sus distintas responsabilidades, todos los que estamos aquí, para lograr ese objetivo, y tenemos que mostrar la fuerza que tenemos. Ayer en la entrega de la asignación de la vivienda de los 20 compatriotas, ahí está el Movimiento Sucre, con la alegría, con la fuerza, mostrando aquí estamos nosotros. Y ahora les toca a ellos, con su actuación, abrirle la posibilidad a los demás compatriotas. Pero ¿saben qué no puede pasar? Que los que lleguen allí se achinchorren y empiecen a ponerle rejas a sus apartamentos, y no le importa lo que pasa en las áreas comunes, y no desarrollen ningún proyecto, y no haya organización del Consejo Comunal, y que no avancemos en la comuna, que no haya ningún tipo de control territorial y social de ese espacio, que no haya ningún tipo de cambio cualitativo que se dé ahí. Eso es lo peor que puede pasar, porque van a decir, no vale, eso es lo que es pura bulla, eso es igual que lo demás, para eso nos quedamos con lo mismo. Entonces le asignamos vivienda a la gente así, a diestra y siniestra, de acuerdo a las necesidades, y sabemos nosotros que hay gente que tiene mucha necesidad, porque tenemos una deuda histórica, una deuda social que le cargamos desde hace 100 años, pero llega ahí y no le importa nada tampoco. Bueno, porque hay falta de acompañamiento, de promover la organización. Eso pasa. Porque ¿qué nos ha pasado con los compatriotas damnificados? Que le han catalogado de damnificados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Ciudad Caribe? ¿Quién ha ido para Ciudad Caribe? ¿Usted ha ido para Ciudad Caribe? Ajá. Eso no es un espacio de una potencialidad importante ahí, y además estructuralmente muy hermoso. Coño, pero hay malandro,
¿Cómo es eso? Que algo nuevo nace con los vicios viejos, con malandreo, con droga, con la gente teniendo... Yo entiendo, ahí faltó una planificación de incorporación de una actividad productiva previa. Pero no puede ser que eso lo agarre el metabolismo del capital. Gente que si tal cosa, que si vendo tal cosa, que si se hace uñas acrílicas, si se hace tal cosa. No, ahí hay espacio para actividad productiva. Bueno, y como nosotros no, entonces, antes tenemos que organizarnos para eso. Antes, tener una visión territorial. Todo eso es un trabajo que hay que hacer, compatriotas. Nosotros, y una herramienta que distingue el modelo socialista, donde pone el ser humano en el centro de la actividad política, social y económica, es que planifica, verifica anteriormente qué es lo que tenemos que hacer antes de llegar al sitio. Esa es parte de la actividad de la célula. Esa es parte de lo que tenemos ahí adelante nosotros. No puede, entonces ahí, nosotros tuvimos un refugio responsable. Aquí está Ronald, aquí está Julio. Y ustedes fueron para el refugio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del refugio? Bueno, vayan a ver los espacios donde está la gente que se fue al refugio. Hay hasta grupos de exterminio. ¿Cómo se generó eso? Porque nos ocuparon el territorio otros, con otra intención. Y aquí la gente que va a ocupar espacio va con sus hijos, ¿verdad? Y sus hijas. ¿Y ustedes quieren vivir eso para sus hijas? ¿Para sus hijos? ¿O para los hijos de toda esta sociedad? No vale. No podemos reproducir lo mismo, entonces no tiene sentido. Eso es parte de la tarea que tenemos. Que la gente dice, cónchale, bastante, sí, bastante. Es que el socialismo es la lógica del trabajo, del esfuerzo, de la entrega. Esa es la lógica del socialismo. Y nosotros estamos ganados para eso. Todos estamos ganados para eso. Aquí nosotros no tenemos ningún interés particular, individual, que si es Ricardo, que si soy yo. No tenemos ningún interés particular. Nuestra posibilidad de estar aquí es por nuestra militancia revolucionaria. Nuestra militancia revolucionaria nos tiene aquí. Pero el momento que la posibilidad de seguir avanzando en esto la tenemos todos aquí. Todos la tenemos. Todos tenemos esa responsabilidad. Entonces, si existe nuevamente, repito, la duda, aclarémosla aquí. Porque ese es el trabajo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hacer. Y aquí compatriotas, yo quiero compatriotas. Aquí está, yo veo a Nelson por aquí, ¿ven? Está aquí Nelson, que fue uno de los compañeros beneficiados con la vivienda de Nelson. Ahora, él entró en ese grupo porque hay una realidad que él tiene, social, porque además, yo menos mal que hay un equipo allí, un equipo que nos acompaña, porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que la gente hace es sacar a relucir, en principio, bueno, la parte que todos tenemos, que es la parte nociva que nos corroe el alma, que es el egoísmo. Es normal, todos estamos embargados de eso. Aquí no hay nadie que diga que esté libre de pecado, todos tenemos eso, ¿ves? Entonces, gente que dice, no, bueno, se le están asignando amigos, tal. No, eso no es así. Eso es mentira de todo nivel. Están así, que yo siempre le digo al equipo que está ahí, están revisando que ahí no hay amigos, que no hay pana, que todo eso. Ah, bueno, sí, claro, hay gente que nos conocemos por la labor diaria, pero que la incorporación no es, no, que este es mi pana, mete este pana, siempre es en base a unos criterios. El criterio político, fundamentalmente, que eso fue lo que nos asignaron a nosotros, la tarea del movimiento, el criterio social y el criterio de consistencia con el movimiento. Esos son tres básicos. Y sobre todo también de incorporar gente que también la cantidad de familias sea mayoritaria, pues de 5, 4, hay gente que tenía 5 hijos, 4 hijos, ¿ves? Entonces vamos nosotros abriendo la posibilidad de eso. Entonces, para que sepan, para que siempre estemos claros en esa situación.